La vida en el mar durante la era de la vela tenía sus altibajos. El ritmo constante del mar solo era suficiente para reducir a muchos hombres a un estado crónico de mareo. Pero no solo eran los océanos tumultuosos los que podían dificultar la retención de alimentos. Los horribles castigos utilizados a bordo de los buques militares creaban una enfermedad de otro tipo, una de jerarquía rígida y disciplina brutal, incluso tortuosa. Cualquiera que fuera el delito, es probable que el castigo en las fuerzas navales de Europa fuera rápido y severo. Aquí encontraremos algunos de los castigos más graves practicados por las marinas de Europa en los siglos XVII y XVIII. En muchos aspectos, el azote sigue siendo el símbolo icónico de la crueldad de la vida en el mar durante la era de la vela. Ciertamente, el azote seguía siendo el castigo más común de todos los utilizados para mantener la disciplina del barco. También conocido como azotar o golpear con caña, el azote implicaba la administración de golpes en la espalda de una persona con un látigo o una vara. Esta puede ser una definición de libro de texto, pero no logra capturar cuán terrible era realmente esta forma de castigo. El instrumento de castigo, por ejemplo, variaba mucho. A veces el arma elegida sería una vara de madera o un cinturón de cuero, un instrumento capaz de infligir un dolor grave e incluso cortes que hieren. Brutal, pero no muy diferente a los tipos de castigo corporal que se encontraban en las escuelas de la época. El daño causado por tales instrumentos provenía tanto de la humillación pública como del malestar físico. Un trasero rojo no favorecía la reputación de un marinero ante su tripulación. Sin embargo, se utilizaron herramientas mucho más serias. El gato de 9 colas, un tipo de látigo utilizado por la Marina Real, era una de esas armas capaces de causar daño corporal real. La apariencia de esta herramienta es algo inofensiva, un mango conectado a algunas cuerdas flácidas, pero las apariencias pueden ser engañosas. Con 9 cuerdas de algodón conocidas como colas, el gato de 9 colas estaba adornado con hasta 3 nudos en cada longitud de cuerda. Estos eran responsables de sus temibles heridas de impacto, creando numerosos cortes al golpear la carne. Estas laceraciones se parecían a las creadas por las garras de un gato, de ahí el nombre. Pesando 370 gramos y compuesto por hilos de algodón entrelazados, desenredados y tejidos en una malla apretada, el látigo era flexible, lo que permitía la aplicación de fuerza detrás de él. Concentradas en los nudos y las colas, las profundas cortaduras causadas por el gato de 9 colas resultaban en un dolor insoportable para la víctima. A veces se cosían púas de metal y otros dispositivos desagradables en las colas para maximizar la crueldad de este instrumento de azote. Solo se necesitaban unos pocos golpes para desollar la espalda de un hombre y dejarla en una maraña de cicatrices anudadas en forma de cruz. Con su camisa quitada y sus muñecas atadas a una rejilla o poste, el azote de un hombre siempre se llevaba a cabo frente a la tripulación reunida. Con gran alboroto, se leería una sentencia y se permitiría al hombre admitir sus crímenes y pedir disculpas. Si fuera especialmente valiente, terco o tonto, podría protestar su inocencia y lamentar la injusticia del castigo. El hombre que hacía el azote rara vez mostraba simpatía hacia este tipo de cosas. Luego venían los cortes o latigazos administrados por el contramaestre, el temido jefe de disciplina a bordo. Estos vendrían con tal fuerza que un observador de un azotamiento declaró: «El sonido de los golpes en la espalda desnuda del sufridor se puede escuchar a una distancia de 100 varas, que es aproximadamente a 500 metros de distancia». El hombre gritando que sufría bajo estos golpes era al menos igual de audible. Después de un número significativo de latigazos de tal látigo, los cortes caerían sobre cortes y la espalda de una víctima se convertiría en un doloroso desastre, abierto a la infección. De hecho, la frase «echar sal en la herida» se origina en el uso del gato de 9 colas. En un intento desesperado por prevenir la infección, los marineros se echaban sal en la espalda, masticada en cintas por el azote. Esto, como sugiere la frase, era un proceso increíblemente doloroso. También era, como debían saber algunos cirujanos de barco, completamente inútil.
El agua marina alberga numerosas bacterias. Todo lo que este proceso habría hecho es doler. Una docena de latigazos era la cantidad más común a recibir y también era una sentencia común. Delitos menores, como la embriaguez, responder de mala manera o una mala actitud hacia el trabajo, podrían acarrear tal castigo. Una sentencia de 1000 latigazos era efectivamente una sentencia de muerte por azotes, ya que nadie podría esperarse sobrevivir a tal castigo. Aunque este número de latigazos estaba reservado para lo que los encargados consideraban delitos graves, como la sublevación, el asesinato o, horrendamente, la homosexualidad. Un hombre en la Marina fue condenado a 400 latigazos, pero después de recibir alrededor de 175 se le perdonó. El hombre pasaría las próximas 3 semanas en un hospital. El Cat o Nine Tails claramente era un instrumento temible de azotes. Existían otros que eran igual de brutales, pero ninguno de estos alcanzó algo parecido a la popularidad de uso que logró el Cat o Nine Tails. Su uso incluso influye en nuestro lenguaje hoy en día. A través del popular modismo, no hay suficiente espacio para balancear un gato. Sí, la expresión no proviene de personas del pasado balanceando gatitos por la cola, proviene del Cat o Nine Tails, lo que significa que no hay suficiente espacio para balancear un látigo. El Cat o Nine Tails, extendido en las bodegas de barcos británicos a nivel mundial, moldeó la disciplina de marineros, soldados, esclavos y criminales. Lamentablemente, este pedazo de patrimonio naval aún no ha sido completamente confinado a los libros de historia. Aunque no se practica en el Reino Unido desde 1948, la práctica de la flagelación persiste en muchas partes antiguas del Imperio Británico, especialmente en las antiguas posesiones coloniales del Caribe. Al igual que la flagelación, correr el guante era un castigo presenciado por toda la tripulación encubierta. Este es un tema común de estos castigos, ya que su propósito siempre fue tanto castigar a la víctima como asustar al resto de la tripulación. Con escaso salario y raciones, los castigos eran cruciales para disuadir el mal comportamiento. Correr el gauntlet lleva este elemento de participación grupal al siguiente nivel. En lugar de solo observar el castigo habitual, la tripulación participó activamente en su ejecución. Usado desde la antigüedad en los ejércitos de Grecia, Roma y otros, correr el gauntlet implicaba que un hombre condenado recorriera un barco mientras sus compañeros le golpeaban. Formando líneas paralelas, los tripulantes golpeaban con piernas, puños y armas al marinero mientras pasaba entre las filas. Existían diversas reglas, aunque variaban de barco a barco. Usualmente se vetaban armas de filo, permitiendo al corredor proteger su rostro con los brazos. Se permitía correr, pero era deshonroso y podría provocar más agresión de la tripulación cercana. Aquí existía un método para que los tripulantes no solo juzgaran, sino también castigaran a quienes quebrantaban las reglas. Esta separación mental de un miembro de la tripulación y el papel cómplice en su castigo fue una forma altamente efectiva de separar mentalmente a los dos, ayudando a crear un sentido elevado de nosotros y ellos, obedientes y desobedientes. No obstante, correr la gavilla podría perjudicar la autoridad del capitán. Era un error depender de la tripulación para castigar a un miembro si el castigo parecía injusto o si el condenado era popular. Esto ocurrió en 1760. Francisco Lanyon, un marinero a bordo del HMS Royal George, fue condenado a pasar por el desfiladero 3 veces. La tripulación claramente simpatizaba con el hombre, ya que no recibió ningún castigo real, y todos los que lo golpearon lo hicieron solo para mostrar. Como podemos ver, a pesar de la brutalidad del castigo y la época, aún se podían encontrar momentos de compasión y amistad. Azotamiento en quilla. Este era un castigo y posible ejecución especialmente horrendo usado en marineros, principalmente en las marinas holandesa y real británica. Atado a una línea que rodeaba el barco, a un marinero se le ataba un peso a las piernas antes de ser arrojado por la borda. Sumergiéndose por un lado del barco, luego arrastraban al marinero por debajo de la quilla y lo sacaban por el otro lado. Si eran ligeros, su impulso no los llevaría más allá del fondo del barco. Pasando de proa a popa a lo largo del barco, estos marineros serían arrastrados a lo largo de la parte inferior cubierta de percebes del buque.
Como cualquier buzo sabrá, estos percebes tienen conchas increíblemente duras y bordes cerrados afilados que pueden perforar la piel fácilmente. Esta concha erizada de vida marina cortaría como navajas mientras el marinero era arrastrado por ella. El resultado sería una serie de laceraciones en todo el cuerpo, dejando a la víctima con cicatrices y un riesgo masivo de infección, especialmente porque es probable que grandes cantidades de vida marina se incrusten en las heridas. La medicina era básica para tratar esto, incluso en el continente. En alta mar, la medicina solía ser tan rudimentaria como las amputaciones hechas por el carpintero del barco. En agonía, mientras las heridas supurantes, inflamadas y podridas, debilitaban la fuerza de los cuerpos exhaustos de las víctimas, pocos de estos hombres sobrevivieron las próximas semanas. Los marineros más pesados evitaban algo de esto, ya que su impulso los llevaba más allá del fondo del barco durante el descenso inicial. Sin embargo, al emerger, se precipitarían directamente hacia el fondo del barco, chocando contra el casco o la quilla. El trauma craneal resultante, si no fracturaba el cráneo, dejaría al marinero inconsciente y en riesgo de ahogamiento. En un tipo de cruel misericordia, los hombres inconscientes serían ahorrados de la conciencia del dolor mientras sus cuerpos eran arrastrados por el fondo del barco. Si el marinero sobrevivía a la primera ronda de castigos, entonces podría repetirse. En tales casos, al hombre herido y sangrante se le daría tiempo para descansar. Esto no era para permitirles recuperarse, sino para asegurar que sintieran el dolor de cada descenso alrededor del barco en la máxima medida posible. El arrastre de quilla era duro, pero cumplía una función específica para los comandantes navales. Al igual que el azote, el arrastre de quilla era un castigo de exhibición donde los hombres eran atados a un poste. Este es un tipo de disciplina centrada en el shock, castigos de exhibición, enfocados en crear una imagen tan horrorosa en la mente de todos los que observan para que otros posibles infractores se asusten hasta la obediencia. El tipo de atmósfera presente durante este espectáculo sangriento es insinuado por una pintura holandesa de Lief Peters. En ella se muestra el azotamiento del cirujano de un barco. El sentido de la ocasión es evidente con hombres de numerosos otros barcos remando para presenciar el destino de este pobre hombre. Por lo tanto, el azotamiento representa una especie de control psicológico, con el increíble dolor de un miembro presenciado y sentido por todos, sirviendo para advertir a los espectadores. Con los suministros a menudo escasos y las condiciones a menudo estrechas, el control social era vital para asegurar que un barco lleno de marineros violentos, hambrientos y borrachos permaneciera disciplinado. El azotamiento demuestra un aspecto vicioso y cruel pero importante de la vida para los marineros que navegan en alta mar. Aunque fue prohibido en 1720 por los británicos y en 1750 por los holandeses, la práctica apareció de vez en cuando, hasta al menos mediados del siglo XIX. Con su probabilidad de matar directamente o mutilar permanentemente, el azotamiento representa una de las formas de castigo más temibles en el mar. Las severas muestras de gore y crueldad evidente, ya sea a través de extensos azotes o azotamientos, eran formas de mantener a la tripulación obediente. Sin embargo, a veces una ejecución requería métodos más brutalmente directos. El castigo más severo en cualquier cuerpo naval solía ser el ahorcamiento en el brazo de la yarda. Este era el gran poste que atravesaba el mástil. Con las manos y los pies atados, a aquellos que iban a ser ahorcados en el brazo de la yarda, se les levantaba lentamente con una de las muchas cuerdas gruesas del aparejo del barco, unidas a una soga alrededor de sus cuellos. En un silencio solemne, toda la tripulación observaría cómo estos hombres morían lentamente por estrangulamiento. Con muchos espectadores que habían compartido espacio vital con ese hombre, habiendo viajado a menudo durante meses juntos compartiendo todo, desde comida hasta historias de vida, este sombrío asunto silencioso debió haber sido particularmente horrible. Visto como el castigo final por delitos graves como la deserción o la sublevación, el ahorcamiento en el brazo del yarda actuaba como un poderoso disuasivo para cualquiera que pensara en rebelión, colgando a las víctimas prominentemente en el barco durante días o incluso semanas antes de ser cortadas. Esta lista de crueles castigos utilizados en la era de la navegación está lejos de estar completa. A este repertorio se añaden otros métodos de control social como golpizas sumarias, aislamiento solitario y semi-inanición. Sin embargo, estos métodos siguen siendo demasiado comunes en las fuerzas armadas y áreas de conflicto hasta el día de hoy.
Los métodos de castigo enumerados aquí nos impactan con su crueldad y con razón. Presenciar cualquiera de estos debió haber sido traumático incluso para los hombres aparentemente insensibles del pasado. Pero lo que hace verdaderamente interesantes a estos castigos es que hablan de otra realidad social. Una igual de cruel pero más difícil de describir. La vida a bordo de un barco durante la era de la vela era una realidad de trabajo duro y dificultades diarias. Una de deseos frustrados y dolor no expresado. Los hombres en estas marinas no tenían amor por lo que hacían. La vida naval requería alta disciplina y trabajo duro, y la paga que recibían las tripulaciones por ese esfuerzo no era grande. Pocos se sentían atraídos por esta vida, a menudo viendo los barcos como poco más que prisiones flotantes. También era notable la cifra de muertos a bordo. Aún en periodos pacíficos, dueños de barcos y gobiernos preveían que el 50% de los marineros en un viaje fallecerían por enfermedades como el escorbuto. En consecuencia, en el siglo XVIII, la Marina Real Británica y la Marina Mercante reclutaban entre 50.000 y 100.000 hombres al año solo para reponer las filas y mantener el sistema a flote. No es de extrañar que pocos soñaran con una vida en la Marina. Muchos fueron forzados a ser marineros. Algunos por circunstancias, huyendo de deudas, abusos o desgracias, mientras que otros fueron literalmente forzados a ocupar el puesto. Capturados mientras dormían en la calle, o estaban borrachos en un proceso controvertido conocido como impresión. Dadas estas condiciones, no es sorprendente que muchos marineros quisieran desertar del barco o amotinarse y deshacerse del capitán. Prácticas como el azotamiento y correr los ganteletes como el arrastre de quilla y el colgamiento en el brazo de la yarda son simbólicos de todo esto. Frente a la perspectiva de meses en el mar, sobreviviendo con raciones escasas y nada más que la compañía de trabajo y hombres, no se necesitaba mucho para incitar a la tripulación a la desobediencia. Se necesitaba crueldad para evitar que las personas normales actuaran en su propio interés lógico cuando se enfrentaban a condiciones tan horrendas. Y la crueldad, estos métodos empleados en grandes cantidades, utilizando tortura física, humillación social y un desprecio imprudente por el valor de la vida para poner en forma a los marineros desorganizados. No es de extrañar que tales hombres buscaran su destino en el fondo de una botella, o incluso en una rebelión abierta en las cubiertas de un barco pirata. Tales formas brutales de castigo naval deben haber sido suficientes para hacer que incluso los marineros más resistentes contemplaran un cambio de carrera. Pero se decidió que las guerras tenían que ser luchadas y los bucaneros necesitaban ser contenidos. Para aquellos a cargo, si se necesitaba azotar para lograrlo, entonces tendría que ser azotar. Y ahí tienes 4 brutales formas de castigo naval. Deja tus pensamientos y reacciones en los comentarios abajo. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.